Bienvenidos a todos a un nuevo break financiero del diario La Voz del Pueblo con nuestro asesor financiero amigo Agustín Acebo. ¿Qué tal, Agustín? Hemos regresado de vuelta al break financiero. Tuvimos una pausa, muchas cosas cambiaron en Argentina después de la última vez que nos vimos. Sí, la realidad es que el contexto argentino actual es bastante incierto. Las elecciones le aportan un grado de incertidumbre más alto a lo que pasa financieramente en el mundo, ¿no? Y sobre todo al país. Argentina es un país con mucha volatilidad de por sí. Y bueno, este momento es uno de los momentos claves para que la gente, bueno, tenga buena educación y tenga buenos instrumentos para poder defenderse frente a la volatilidad. Vos fijate que nosotros habremos hablado hace 15, 20 días por última vez y bueno, la situación ha cambiado completamente. Argentina es el país donde te acostás rico y te levantás pobre, dicen, o al revés, según O a la la inversa. educación que tengas, ¿no? O a la inversa, sí, es cierto. De hecho, hay empresarios que dicen que durante la hiperinflación han hecho buenos negocios porque obviamente esas situaciones, cuando uno está bien educado financieramente, puede sacar provecho, puede salir perjudicado. Bueno, y vamos a hacer hincapié en este tema. En un momento tan coyuntural como que se vive en Argentina, me imagino que vos sos de los que defienden la existencia de educación financiera en nuestra cultura general como una herramienta de defensa frente a estos vaivenes de la economía, ¿no? Sí, la realidad es que en Argentina no tenemos una educación financiera sólida, ni siquiera es obligatoria. En la escuela, por lo menos en la escuela primaria y secundaria, no vemos una educación financiera sólida. Y bueno, esto se traduce en un resultado que es bastante visible, que somos un país que tiene un mercado de capitales poco sólido, muy pequeño, bueno, gente poco instruida y demás, y falta, ¿no es cierto?, lo que se denomina educación financiera. Y si hoy tuviéramos que hacer una lista de tips como para empezar a contagiar a la gente ciertas sugerencias y recomendaciones basadas en esta educación financiera que es tan necesaria por estos días, ¿con qué empezarías, Agustín? ¿Pensaste en algo concreto? ¿Qué le dirías hoy? ¿Cuál sería tu tip inicial para empezar a dar una serie de recomendaciones de educación financiera, tanto para jóvenes como para adultos, porque lo necesitan todos por igual y para lo mismo? Es para todos por igual, tal cual. Lo primero que uno tiene que entender que en la educación financiera el concepto inicial es el flujo, una cuestión de flujo. Uno tiene un ingreso y uno tiene un egreso. Bueno, ese flujo tiene que estar controlado, o sea, uno no puede tener un egreso más alto que el ingreso porque es una cuestión lógica, eso genera. Después, entender lo que es una tasa de interés, tanto real negativa como real positiva, es también fundamental. ¿Por qué? Porque uno al momento de endeudarse a crédito está pagando una tasa de interés, por ende el bien que va a comprar o consumir lo va a pagar más alto o a un valor mucho más alto, y eso produce que uno pueda consumir por encima de sus expectativas o mejor dicho de sus capacidades. Entonces eso genera distorsiones en las personas y hacen que consuman por encima de sus posibilidades y que genere, bueno, distorsiones a futuro. Cuando hablas de tasa de interés, ¿qué es lo que tiene que ver la gente para darse cuenta si está haciendo una inversión correcta o equivocada? Es una cuestión de flujo. Si yo voy a consumir algo que es un bien de consumo y no me va a producir nada, obviamente no puedo ver una cuestión de flujos porque no tiene un ingreso. Pero si uno está haciendo una inversión, lo que tiene que ver es que el ingreso de esa inversión sea más alto que lo que, bueno, esa inversión nos demanda, digamos, en cuestiones de flujo. Después, hay una realidad y es importante cuando decimos tasa de interés, uno puede posicionarse del lado del tomador, es decir, yo tomo un crédito, un préstamo, compro con una tarjeta cualquier forma de tasa de interés negativa, o yo coloco mi excedente de capital, es decir, yo gano 10, separo todos los meses 2 y genero un ahorro, y esos 2 los puedo colocar a tasa de interés, pero en este caso es positiva, en vez de yo ser tomador de un préstamo, yo puedo ser un prestatario, o sea, prestarle plata a las empresas y de esta forma yo generar una ganancia a futuro, ¿no es cierto? De forma pasiva, independiente del trabajo que uno hace. Bueno, es muy importante remarcar que esa ganancia de que vos estás refiriéndote a la que llegarías separando esos 2 pesos que decís, eso está representando lo poco que cada uno pueda llegar a guardarse siendo ordenado, ¿no? Porque muchos dicen, no, no llego a fin de mes, no hay manera, no me alcanza la plata.
pero tal vez en algún mes, en algún momento del año, tenga un pequeño margen que le permita hacer un pequeño ahorro. En ese caso, que es tan difícil en Argentina, donde la inflación nos devora todo el poder adquisitivo, es importante conocer estas herramientas que vos decís, que bueno, que están basadas justamente entonces en la tasa de interés, que la comparamos porque es correcto compararla con la inflación mensual que dice el INDEC si estamos hablando de ahorro o de gasto. En realidad es correcto cuando uno tiene un flujo atado a eso. Es decir, si mi ingreso se ata a la inflación, obviamente que es correcto compararlo con la inflación, saber si le estoy ganando o no. Pero si uno hace el ajuste del dólar de hace 2 años atrás, ajustado por inflación a hoy, el dólar está atrasado en términos, ¿no es cierto?, técnicos. No quiere decir que el dólar esté atrasado, sino que uno cuando lo ajusta por inflación, el dólar está por debajo del precio en el que debería estar. Entonces, es decir, ¿el dólar está barato o está caro? Ahí viene toda esa discusión que tanta controversia generó y que, bueno, obviamente genera como distorsiones en las personas, en cada uno. El que tiene un negocio no sabe qué precio poner, no sabe cuáles son los márgenes, empieza a distorsionar un poco la economía y la percepción de cada uno. Estamos muy lejos de poder hacer generar una lógica económica y que todos los argentinos sepamos el comerciante qué precio poner, el cliente cuánto pagar por lo que quiere comprar. En realidad eso es algo que se determina a cuestiones de mercado, es cuánto uno quiere pagar por un bien, cuánto uno quiere vender ese bien, y eso funciona así en la economía, ¿no es cierto? No es una cuestión de ideología, sino que es una cuestión económica. La realidad es que la inflación lo que hace es el ruido que genera, que no nos deja saber si estamos pagando caro, si estamos vendiendo barato, o si estamos viceversa vendiendo caro o pagando barato. Entonces esa distorsión hace que no haya coordinación de precios reales y genera, bueno, mucho caos en la economía y puede llevar a la quiebra de empresas porque no tienen bien armadas sus estructuras de costos o a la quiebra de personas también, independientemente de lo que es una empresa, ¿no es cierto? La inflación no es buena en casi ningún aspecto.